Todos. ¿Así eran todos? Sí. Ok, buenos días, miembros del jurado, profesores y señor director. Bienvenidos al 10º grado. El 10º grado se encuentra encantado de invitarlos a todos y de que nos puedan acompañar el día de hoy en nuestras presentaciones del Día de la Ciencia de la Franco-Panameña. A continuación, el primer grupo a presentarles les dará una presentación, valga la redundancia, sobre el uso de plásticos biodegradables. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesores, señores jurados. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto que se titula Naturalillos. Se basa en crear carrizos de bioplástico. Bien, la idea principal de toda esta creación no solamente recae en lo que sería siendo la naturaleza, sino que también vería dos partes afectadas, como lo son la parte comercial, que esta innovaría toda la industria comercial de los plásticos, porque no solamente se conocería ya el plástico como tal actualmente, sino que se renovaría por este plástico. Y la segunda parte que se afectaría sería también la parte natural, ya que al ya no tener la utilización del plástico como tal, sería biodegradable, no afectaría tanto a la naturaleza. Este bioplástico se degrada de 4 a 6 meses, a diferencia del plástico normal, que se degrada de 100 a 1000 años. Nos hacemos la pregunta de por qué deberíamos sustituir el plástico derivado del petróleo por bioplástico. Pues los bioplásticos están fabricados a partir de fuentes sostenibles y su degradación natural es elevada, lo cual evita las islas de plástico. Estos vertederos oceánicos se caracterizan en grandes concentraciones de plásticos suspendidos y otros residuos atrapados. A pesar de su tamaño y de su densidad, estos son muy difíciles de captar por satélites y tampoco se pueden localizar por radares. Existen 5 o más islas de plásticos en el planeta y estas surgen en los lugares donde se convergen las corrientes marinas. Las más conocidas son las del Pacífico Norte y las del Atlántico Norte. Este fenómeno no ocurre de un día para otro. Estos son decenas de años en acumulación de plásticos en el mar y por desgracia cada día se van acumulando más y se crean más islas de plástico. The global demand of bioplastic is as a logical and necessary a future-oriented industry. Some advantage of bioplastic are reduce the use of the carbon in the footprint. They represent the energy in the plastic, and they not represent the bioplastic. Bioplastic are the ideal option for the reduce the use of plastic on the car of the world. The bioplastic reduce the pollution of the earth and the help the environment. Les plastiques affectent les terres, l'eau et l'air. Son longtemps de dégradation provoquent les dommages dans l'environnement. Les plastiques, le recyclage, c'est une bonne option pour réduire la pollution de la terre par les plastiques, mais la vérité est que ce n'est plus le cas. Parce qu'une mesure suffisante, il faut absolument
réduire à la fois la production et la consommation de plastique. La production terrestre peut être la forme de production plastique plus répandue. Nous estimons qu'elle est minime et qu'elle se dégrade dans l'environnement. Mais le plastique peut prendre plus de 1000 ans pour se dégrader. Dans le cas de l'eau, il est connu qu'il existe 5 grandes îles d'ordures qui, pour le mouvement de l'eau, il continue à produire et répandre sur les côtes et les mers. Et ces plastiques affectent les espèces marines. Dans le domaine de l'air, la production de plastique libère une grande quantité de toxines dans l'environnement, à tel point que le plastique c'est un des principaux polluants dans l'environnement. En un an, plus de 100 tonnes de plastique sont produits. Les 10% de pollution dans la Terre est au plastique. Environ 40% de plastique qui est produit sont pour fabriquer les emballages plastiques et chaque année, plus de 500 milliards de sacs de plastique sont fabriqués dans le monde. Pour résoudre le problème, nous devons changer notre habitude de consommation et la réflexion de comme nous consommons et comme nous produisons. Así. ¿Cómo haríamos el bioplástico? Primero, tenemos que saber que los plásticos son uno de los materiales que más utilizamos, pero también es de los que más hacen daño al planeta. Para poder hacer este bioplástico, los materiales que necesitaremos es almidón o fécula de maíz, en este caso sería la maicena, glicerina, vinagre blanco, colorante natural y cáscaras de fruta, que en este caso utilizamos mango, pero también se puede utilizar la cáscara de la banana. Okay. Primero, en una taza colocamos alrededor de 30 gramos de maicena con una cucharada de glicerina, y una cucharada de vinagre blanco, con una taza de agua y el colorante natural, entonces revolvemos hasta que esta se vuelva una mezcla líquida. Cuando tengamos esta mezcla lista, por otra parte vamos a pelar la cáscara del mango y la vamos a agregar a la licuadora. La licuamos y la reservamos. Esta mezcla, cuando esté totalmente líquida, la pondremos al fuego y esta se empezará a espesar, se va a poner como gelatinosa, más o menos así. Luego, esta mezcla caliente la agregamos a la licuadora con nuestras cáscaras de mango y nos quedaría la mezcla algo así. Como pueden ver, esto tiene muchos grumos, entonces la colamos para que quede una mezcla mejor y ese sería el resultado final. Para este entonces, que hagamos todo esto, la mezcla va a estar fría y sería necesario volverla a calentar para poder ponerla en la superficie donde se va a secar. Tenemos que colocarla en una superficie plana, completamente plana y en una capa muy fina, porque si no
esta no se va a secar y va a cuartearse, como sería el ejemplo de nuestro primer intento. Nuestra capa de mezcla era muy gruesa y nuestra base no era totalmente plana. Entonces toda la masa se cuarteó y no obtuvimos el resultado. Cuando todo esto se seque, vamos a tener un resultado. Se seca alrededor de 24 horas. Un resultado así. Pueden tocarlo. Sí. Sí. Es comestible, pero su sabor no es que sea Sí. agradable. Sí, como son todas cosas naturales, su cuerpo sí lo va a digerir, pero no debería. No debería de. No debería de. Exacto. Luego de que tengamos ese resultado ya, luego de 24 horas, descubrimos que con esta misma fórmula, agregándole un poco de agua en una tacita y machacándola, creamos un pegamento que solo al enrollar el pedacito de plástico nos quedaría nuestro carrizo. Bueno, excelente, lo que iba a decirles. ¿Esto fue ensayo y error o ya lo tenían programado que iba a salir así? No, bueno, el primero, Sí, fue exacto. Sí. ¿Y cómo ustedes supieron que el problema era la superficie? porque bueno, al principio lo pusimos sobre una superficie con una bolsa, porque pensamos que así nos iba a pegar. Pero lo que hizo, como estaba muy espesa, esta se cuartió y todo, mira, quedó todo destrozado prácticamente. ¿Cuál es el tiempo en degradarse un carrizo de plástico Sí. y este? Sí, este se degrada de 4 a 6 meses. Y el normal, así. A temperatura ambiente normal. Ujú. ¿Y el otro? El otro de 100 a 1000 años, el plástico normal. Okay. Entonces, si yo agarro esto y me tomo una botella de agua, ¿se disolvería o permanecería así? Sí funciona, pero como es tan natural, este sí se Va disolviendo poco a poco. sí, se va disolviendo poco a poco. Con sabor a mango. Ajá. Eso es lo que iba a preguntar, que también el colorante, si cuando se Sí, coloca en agua, si lo el agua intentamos se va- y esta se va poniendo más amarilla. Ajá. Sí. Ajá, exacto, por el colorante. Es de un solo uso. La única diferencia es que se degrada más rápido. No es tóxico, No es tóxico. No. se va a manchar, pero lo puedes tomar igual. Pues como dijo mi compañero, esto sería revolucionario, porque ya las compañías que están comprometidas con las causas ecológicas la están implementando y ven resultados beneficiosos. Esto no daña al planeta y es una... Charles Sand de Colombia y lo presenta. Sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ok, como hemos podido apreciar en el primer grupo, se nos presentó una alternativa mucho más ecológica y ecoamigable para el plástico. Un plástico del mañana que podría ayudar a revolucionar toda la industria en general, debido a que muchos de los productos que nosotros utilizamos día a día provienen del plástico, el cual, como ya se nos dijo, hacen un gran daño al ecosistema. Ahora se nos presentó una alternativa completamente saludable y amigable con el planeta. A continuación se le presentará un proyecto basado en la sustentación de cultivos orgánicos en zonas de difícil acceso. ONOVA, bienvenidos. Buenos días, jurado y profesores. El día de hoy nosotros les presentaremos nuestro proyecto ONOVA, que consiste en una composta orgánica que a la vez sirve como un combustible natural. Bien, yo, Juan Dios Turain, les explicaré los materiales y el procedimiento para fabricar este. Lo que usamos principalmente fue, como lo conocemos, elementos verdes, lo cual puede ser residuos vegetales, orgánicos y cualquier tipo de hierba. Después están los elementos marrones, que es como lo conocemos, madera, acerrín, periódico arrugado o ramas. También usamos tierra para aumentar el volumen de la masa y para otro procedimiento que les explicaré después, y agua, porque
se sabe que para tener una buena composta, esta siempre debe estar bien humectada y usar las cantidades necesarias. Bien, lo primero que hicimos fue ambientar el lugar en el que lo íbamos a hacer. Para esto recomendamos un cubo de basura, ya que este, al momento de hacerlo en casa, permite una gran cantidad de abono, además que es de fácil acceso. Y bien, lo primero que hicimos fue, para la base añadimos elemento marrón, o sea, grandes trozos de madera para que la mezcla esté oxigenada. Luego aplicamos capas de elemento verde, elemento marrón y tierra intercaladas. Por último, lo sellamos, y esto es como una recomendación. Esto más o menos demora, está el proceso lento y el rápido, que les explicará mi compañero. Pero en principio esto demora 1 año más o menos en hacerse. Esto solamente se destapa al momento de esparcirlo o cada 2 semanas para removerlo y que no quede seco. Una manera de saber el momento en el que está listo la composta o el abono es cuando se puede agarrar una mano y revisar la mezcla. Si la mezcla es totalmente marrón y no se distinguen los elementos como las frutas podridas o los pedazos de alimento, se puede decir que ya está lista la mezcla. Y para la tierra, usamos tierra porque nosotros al momento de esparcirlo añadimos lombrices de tierra o lombrices rojas, porque estas naturalmente hacen huecos en la tierra, lo que permite mayor oxigenación en la mezcla. Ahora mi compañero. Now, good afternoon. My name is Cesar, and today I'm going to talk more about this home composting. Now, some common misconceptions about the home composting is it is very difficult to make, but it's not impossible. Now, why it is too difficult to make it? Well, because it smells very, very bad. Stinks, and it's too messy. Now, the home composting, these are all true if you make it in the wrong way. But how to make it in the right way? Well, you have to make it simple, as being with organic materials or oil. You have to make oil and convert this into something called humus. And what is humus? Humus is the best oil builder ever. It's the best. Every hardener uses it because it's more fast, the process to build all the garden. Now, you can then improve your garden with this compost. Even you can feed your biggies, you can put in the plants, anything like a garden does. Now, it exists 2 types of compost, and they are the cold one and the hot one. The cold compost is a simple collecting yard wasted and materials organic in the trash, like fruits and vegetables, coffee grounds, eggshells, filters, and other things. Now, this process is more longer because during a year or so, the material is going to be decomposed. Now, the hot one is more quick. Why? Because use another elements. It is nitrogen, carbon, water, and air. The material is decomposed even 1 or 3 months. I mean, it's more quick than the cold one. This is not a hot compost, but it's like a hot compost. Why? Because we didn't use nitrogen and carbon here. We decided to use vegetables and fruits. We have the earth, even you see here, and water because the earth is humected. Now, the vegetables get very, very, very decomposed, even the fruits. And what you can decompose? Now, you can decompose the fruits, vegetable, like I said, coffee grounds, eggshells, filters, dry leaves, and other things. What not decompose
any material, it is inorganic. Any material, even the dog and cat feces. Now, my partner is gonna talk more about this. Bonjour, je m'appelle Daniela Paris et je vais parler sur le compostage. Qu'est-ce que c'est le compostage? Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques en passant par l'eau et l'oxygène par le biais des bactéries. Il peut être réalisé en temps ou en composteur. Les intérêts de faire ça sont réduire les déchets organiques présentés dans l'eau ménagère, réduire les salaires et réduire et produire des composteurs. Ou installer votre composteur. Votre composteur devra être installé à même du sol parce que c'est accessible et ça garantit un accès plus facile des micro-organismes ou des déchets à dégrader. Et pour finir, je vais dire les 3 règles d'or de compostage. Les 3 règles d'or sont, première, varier les déchets. Les déchets devraient être identifiés comme déchets ronds, déchets verts, déchets secs et déchets humides. Si vous composez seulement déchets secs, vous n'obtiendrez pas de compost. Et si vous déchetez seulement des déchets humides, vous avez le risque de que ça être très humide et se sentir mauvais. Deuxième, surveiller l'humidité. Dans les périodes sèches, c'est important de penser à humidifier les composts. Et 3, aérer les matériaux. Dans chaque apport de déchets, c'est important de mélanger les 100 premiers centimètres de déchets pour améliorer le processus. Merci. Bien. Ahora, ¿por qué este proyecto? ¿Por qué ONOVA? Bien, lo que estamos buscando nosotros principalmente es reducir la fabricación de productos como este, lleno de como por decirlo así, químicos que dañan el ambiente, además que al momento de estos ser producidos tiran una cantidad increíble de contaminantes a la capa de ozono en las industrias que se hacen. Por eso es que nosotros estamos fomentando principalmente la composta hecha en casa. Esto podría ayudar más que nada en las zonas rurales y en las comunidades en vías de desarrollo, porque esto funciona para 2 cosas. La primera sería obviamente para ayudar a las cosechas que se encuentran en las partes más rurales de Panamá, y la segunda es que al nosotros crear ONOVA está hecho de cierta forma que libera ciertos componentes y gases que funcionarían como combustible en una casa. Estos podrían funcionar al momento de, por ejemplo, prender un horno o calentar agua. Ahora vamos con una pequeña demostración de cómo se extraería este gas del abono. Primero tomamos un poco de agua. ¿Por qué? Porque cuando sacamos el gas, lo que necesitamos es que este quede en la parte superior de la aguja para que no se escape por ninguna parte. Ahora sacamos un poco o extraemos un poco de este gas. Y ahora un poco de cuidado porque ahora es una sustancia muy inflamable. Claro, por eso es que lo estamos usando como una sustancia inflamable en un gas. Ajá. Bien, entonces lo que hacemos para ver que es totalmente funcional es demostrar que puede alterar un poco, solo se busca que altere un poco la llama. Esto ya prueba que es una sustancia flamable y que puede utilizarse como eso. Bien, otra cosa que queremos recalcar es que, con su permiso, podemos destapar esto. Este
esta es la composta o el abono. Huele un poco fuerte, pero para que vean cómo es más o menos, cómo es que se tendría que ver este componente. Now you can see the worms here. There are a lot of worms and potatoes there because the materials even can decompose faster. But we create life. That's the important thing. Ya. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Ok. Como ahora pudimos apreciar, este grupo nos presentó una alternativa completamente ecoamigable al hacer abono. Gran parte de la contaminación medioambiental de las zonas rurales se debe principalmente al tipo de abono que utilizan, abonos químicos que lo único que hacen es dañar al medio ambiente más allá de hacer una ayuda real. Nosotros, gracias a este proyecto, muy por el contrario, hemos podido apreciar una variante que no solo ayuda a mejorar los cultivos, sino que también de esta misma manera sirve para mejorar el ambiente sin dañar al mismo. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a ver el siguiente y último grupo, el cual nos presentará un purificador de agua completamente ecoamigable de igual manera. Muchísimas gracias. ¿Ya? Buenas tardes, señores y señores del jurado. Bienvenidos sean a nuestro proyecto, el cual es un purificador de agua. A continuación, mi compañero les va a dar una introducción sobre este tema. Bonjour, je m'appelle Divine Guiguien et je vais parler ça. Ok, aujourd'hui il y a un grand problème avec le E, que milliers de personnes ne pouvaient pas avoir de l'eau. Avec ça, on fait cet expériment pour aider de différentes régions du monde ou des zones rurales pour avoir de l'eau. Este tipo de filtro utiliza la acción mecánica de estos materiales para poder así eliminar todos los desechos del agua, junto con el carbón activo y microorganismos benignos. Es posible eliminar patógenos, así como la bacteria que produce el cólera, pero para el consumo humano es recomendable hervirla para poderse así deshacer de todos estos. Y ahora, como pueden observar aquí, tenemos una maqueta a pequeña escala de cómo el agua purificada llega a una zona rural. Pero ¿cómo haríamos para que fuera a gran escala y poder así beneficiar a estas áreas rurales que padecen de, así como decir, para bombear agua porque no tienen electricidad? Y, o sea, tendríamos que utilizar la gravedad, o sea, a presión. Cerca de esta área debe haber una cascada que está en una determinada altura, y esta tiene que haber sido comprobada y estudiada que provee agua todo el año. En el pequeño riachuelo que va a conformar la cascada se hace un pequeño desvíe hacia donde yo quiero que llegue. Sería con un sistema de tuberías. A donde quiero que llegue es al purificador, que va a ser a gran escala, con los mismos materiales, y la base sería con un material especial, procesado, depende cómo lo quieran hacer. Y este estaría conectado a un tanque central, el cual sería el que provee agua al área rural. También se puede hacer que cada cual tenga su tanque, pero esto sería un método un poco más costoso, así que es mucho mejor tener un tanque principal, el cual almacene el agua y así pueda distribuir el agua a las casas. Fine. Filtration is the process of separation from solids to water. And for example, when we put water here, our project is divided in different layers. When we put the water, each material is in charge to sustain particles that are bigger than each material. For example, the activated carbon is in charge to sustain
or take all the particles that are bigger than the same grain and let the water pass through. And the cotton take all the water, absorb it, and then take the particles that are so tiny that we can see it and let it pass through. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento con nuestro proyecto. Acá tenemos un vaso de agua sucia. Esta agua está llena de tierra y obviamente no es para el consumo humano. Cuando lo colocamos en nuestro purificador, el agua pasa por las diferentes etapas y se va purificando poco a poco. Como podemos ver acá, el carbón activado, como ya les mencioné, se encarga de sostener las partículas que son mucho más grandes y deja pasar el agua a través, igual que el algodón. Sostiene las partículas que son muy pequeñas y no las podemos ver y deja pasar el agua luego que la absorbe completamente. Muchas gracias. ¿Cuántas capas? ¿Qué tienes acá? Acá tenemos una capa de rocas grandes y rocas medianas. Tenemos acá una pequeña capa de arena y la capa de carbón activado con el algodón en el fondo. Entonces, cuando pasa por la primera, imagínense que tenemos una arena que está súper llena de piedras grandes y algunas partículas que no podemos ver. Echamos el agua, las piedras grandes se quedan arriba y las demás van pasando por cada uno de los procesos y ya se van limpiando. Sabes que el carbón activado ya están tratando de quitarlo del mercado ya que, obvio, retiene todas las impurezas del agua y te sale de esos temas y también para otros procesos utilizan el carbón activado. Pero el tratamiento de ese carbón activado ya todo, por decirse envenenado, es muy difícil y es muy costoso. Claro, total. Y eso va a estar dañando, digamos, los ríos. Entonces es como que estás purificando el agua y después lo estás siguiendo dañando. Claro, total. Esto es más o menos como un proceso que estamos intentando, pero también se podría sustituir por otras cosas. Si no tenemos carbón activado, podemos utilizar las rocas y también la arena. No, a juro, necesitamos carbón activado, solo que si lo aplicamos en este caso, funciona un poco mejor. ¿La última capa de qué es? La última capa es de algodón, que sostiene las partículas que son muchísimo más pequeñas. ¿Qué pasa? Este proyecto nosotros lo hicimos, no es apto para el consumo humano en grandes cantidades. Sí lo podemos hacer en diferentes fases. Por ejemplo, una persona que vive en una zona rural utiliza el proyecto, pasa por la primera fase y luego de esto, para que se haga consumo humano, la hierve o la pasa por otro proceso que sea, por ejemplo, no sé, le echa unas pastillas químicas o... Okay. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de llegar a las zonas rurales en donde no tienen el acceso a un bombeo, donde no tienen un acceso a una electricidad y así poder llegar el agua a todas las personas. Por ejemplo, también pueden utilizar esto para lavar los platos, lavar los carros o, no sé, limpiar los patios afuera también. Es una opción que tenemos para que el agua no esté tan sucia. Como actualmente todos los ríos y todos los pozos y todo esto está súper contaminadísimo, es como para sostener todas las partículas. Ok, ahora vamos a eso. Esto es algo un poquito como más, por decirlo así, homemade. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Esto es un ejemplo cuando comenzamos a hacerlo con tierra normal. Si le echamos agua, claramente el agua va a salir más sucia. Pero acá, como hay diferentes plantas, hay semillas, hay rocas, el agua cuando pasa a través de ella se va purificando y se va limpiando con las semillas, con las rocas. Y también si podemos poner acá un poco de algodón, muchísimo más clara va a quedar el agua. Entonces este es un proyecto como un poquito más de bajo costo y este es un proyecto como un poco más grande para las comunidades. Entonces, ¿crees tú que estamos haciendo las cosas mal? Pero realmente eso es un filtro natural. Exacto, totalmente. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, también necesitamos como... Podemos utilizar esto, pero ¿qué pasa? El plástico también es dañino, ¿cierto? También, entonces, utilizamos el mismo flujo del agua de los ríos y lo que hacemos es colocamos un pequeño purificador acá o como una zona que te da de filtración y el agua ya corre directamente. Me refiero a que, por ejemplo, imagínate, estamos desconectando y el solito está filtrando. Las plantas, los árboles, todo está filtrando. Y como estamos desconectando, ¿qué es lo que mayormente tenemos a las bajas del cauce? Puro sedimento con agua. Exacto. Entonces eso lo deberíamos concientizar. Exactamente. Esta frase, la que se ve, no sé si me la comentar, dónde la sacaron. Okay. Acá como pueden ver dice, no se aprecia el valor del agua hasta que se seque el pozo. Esto es más o menos lo que está pasando actualmente. Muchas personas no se dan cuenta de los problemas que tenemos actualmente. No concientizamos que el agua se está acabando,
que estamos teniendo cada vez problemas más grandes de calentamiento global y que debemos tomar una acción ahora mismo. Entonces es como la frase que también escuchamos bastante, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces tenemos que empezar a valorar el agua ahora mismo antes de que sea muy tarde y sea el daño irreversible. Gracias. Y bueno, antes que se vayan, queremos darle un pequeño recuerdo. Agua, sí, procesada, especialmente por nosotros. Alta para el consumo humano. Purivida, nuestra marca. Por favor. Ahí tienen un folleto. No sé a quién puede mandar el día de mañana. Pero no,